¿Quieres aprender cómo hacer enchiladas verdes muy ricas y fáciles? Hoy te enseño mi receta que he hecho por muchos años. Descúbrela en este video. Para empezar, ponemos en una cacerola o comal medio kilo de tomate verde y 3 chiles serranos. Esto puede variar según como te guste de picoso. Y los dejamos cocer por un ratito hasta que cambien de color, para luego pasarlos al vaso de la licuadora junto con los chiles serranos, una hoja de laurel, un puñito de tomillo, mejorana y si tienes también semillas de calabaza. Y lo molemos con media taza de caldo de pollo. La salsa la ponemos en la cacerola caliente junto con sal y pimienta para cocerla un poco. Vamos a empezar a prepararlas poniendo una tortilla de harina o de maíz y pollo desmenuzado y las enrollamos. Para las de maíz es necesario que pasemos las tortillas por aceite caliente sin que lleguen a dorar. Las ponemos en un recipiente para horno. Las bañamos con la salsa que preparamos y les ponemos queso encima. Por último las llevamos al horno o bien en la estufa tapadas para que el queso se derrita. Y listo, las servimos y podemos disfrutarlas. Espero que te haya gustado la receta. Regálame un me gusta, es gratis y me ayudas a que mi canal crezca. Y ahora, a probarlas. Unas ricas enchiladas verdes. Espero les guste y nos vemos la próxima semana. Adiós.